Tenemos para hoy la unidad 5 que trata sobre el origen de los metazoos y más específicamente las características del filum Porifera. Sobre el origen de los metazoos o del reino Animalia, como se lo conoce habitualmente, tenemos que considerar que todos los integrantes de este reino comparten las características de ser exclusivamente organismos multicelulares, formados por un número variable de células especializadas, interdependientes entre sí, que cumplen funciones coordinadas entre ellas. Con distinto grado de complejidad en cada grupo, ¿no? Pero en general esas son las características que definen al reino. En todos hay un desarrollo ontogénico a través de capas que se van apareciendo durante el proceso de embriogénesis. Y de los 29 filums que integran el reino, uno solo posee vértebras, que es el filum de los cordados. Los 28 restantes integran lo que se conoce como invertebrados. ¿Qué otras características? Todos son exclusivamente heterótrofos. El mecanismo por el cual se alimentan varía mucho entre un grupo y otro. Pero todos se nutren por ingestión, ya sea a nivel celular o no, pero tienen que ingerir las partículas orgánicas de las cuales se alimentan, o las presas en algunos casos. Como sustancia de reserva tienen glucógeno y triglicéridos en forma de grasas. Sus células carecen de paredes rígidas, aunque en algunos grupos pueden existir estructuras de soporte que le dan protección, que pueden ser internas o externas, lo que se conoce como un endoesqueleto o un exoesqueleto, pero en general no tienen paredes celulares. Puede haber mayor o menor desarrollo de cubiertas celulares, como puede ser un glicocálix o una matriz extracelular más o menos rígida, pero que de ninguna manera constituyen una pared celular. Todos presentan movimiento por músculos en los que intervienen filamentos de actina y de miosina. Si bien algunos pueden ser organismos sésiles que viven adheridos al fondo, a un sustrato, pero eso no significa que sean totalmente inmóviles. Siempre tienen componentes que son móviles y esa movilidad está dada por células musculares. Hay una alta complejidad celular que se manifiesta de diferentes formas, con diferentes tipos celulares en cada grupo. Y los ciclos son ciclos diplontes con gametos haploides, y en cuanto a su filogenia se acepta en general que constituyen un grupo monofilético. ¿Cuáles son las ventajas que presenta la multicelularidad para que sea una característica constante en todo el reino? Por un lado, se supera ese límite que existe a nivel celular en cuanto a la relación superficie-volumen. Al compartimentalizar las células, vamos a tener una mayor superficie y eso va a permitir una mayor interacción con el medio. También permite una mayor diferenciación celular y eso permite, por un lado, aumentar el tamaño corporal, amortiguar las fluctuaciones ambientales y realizar un uso energético mucho más eficaz. El aprovechamiento de la energía se vuelve más eficaz al tener células especializadas para cada función. Sobre el origen de los metazoos se postularon tres teorías. Una teoría sincitial que postula
que el origen está en una forma ciliada, en un protozoo ciliado, multinucleado. Otro que postula que el antecesor es un protista flagelado colonial, y una tercera teoría que propone un origen polifilético, es decir, varios linajes de protistas que dieron origen a distintos grupos de animales. Esta está más en desuso porque ya quedó bastante bien demostrado que Animalia es un clado monofilético. Sobre la teoría sincitial, en cambio, tuvo bastante desarrollo y apoyo hasta alrededor de la década del 70. Para entender esta teoría hay que considerar que es un sincitio, que se denomina un sincitio, y es un estado histológico constituido por células que pierden su individualidad de modo tal que queda una masa protoplasmática multinucleada. Ahora bien, eso puede formarse por fusión de células, células originalmente independientes que se fusionan, o bien por una citocinesis incompleta, de modo tal que se produce varias cariocinesis, pero la citocinesis, la división del citoplasma, no llega a ser completa, de modo tal que se produce un estado multinucleado. Esta teoría propone un antecesor de todos los metazoos en el grupo de los ciliados. Recuerden las características de los ciliados: una cubierta externa ciliada con núcleos, en principio macronúcleo y micronúcleo, aunque hay algunas formas que son multinucleadas, como el caso de opalina, por ejemplo. Entonces, a partir de esta condición, se supone que hubo un proceso de división nuclear formando un sincitio multinucleado con posterior celularización, es decir, división del citoplasma en células individuales. Y se basa en un grupo de invertebrados muy simples, muy primitivos, que son los acelomorfos. Antes estaban incluidos dentro de los platelmintos, dentro de los gusanos planos. Hoy se sabe que constituyen un grupo separado. Pero estos acelos, como se los denomina en término vulgar, se caracterizan por tener una masa interna sincitial con funciones nutritivas y una cubierta externa celular ciliada. Entonces, asumiendo que estos organismos, por su simpleza, constituían el eslabón basal de todos los animales, se postuló que el protista que más se emparentaba o se asemejaba con este tipo de organización tenía que ser un protista ciliado. De allí surge el fundamento de por qué proponen a los protistas como antecesores de todos los animales. Las evidencias a favor son, casualmente, las características de ese grupo de invertebrados que son los acelos, qué semejanzas presentan con muchos de los grupos de ciliados, pero las objeciones más importantes que se le realiza es que en todos los casos dentro del reino Animalia, durante el desarrollo ontogénico no se observa ese proceso de celularización que se supone ocurrió en el origen de todos los animales. Siempre a partir del cigoto, de un estado unicelular, hay un proceso de segmentación que es total. Se forman células independientes
que posteriormente se van a ir diferenciando, van a ir dando origen a los distintos estadios embriológicos, pero en ningún momento hay un proceso de sincitio y posterior celularización. En algunos grupos sí hay un estado sincitial, ya lo vamos a ver más adelante, pero en todos esos casos donde se observa una organización sincitial siempre es secundaria y aparece tardíamente durante el desarrollo, o sea, primero pasa por un estado de celular y luego, por fusión de las membranas celulares, aparece el estadio de sincitio. Y en todos los casos, las células reproductoras masculinas, que son los espermatozoides, son células flageladas. La aparición de células ciliadas aparece por diferenciación celular en estadios del desarrollo un poco más avanzados. Y por otra parte, todos los estudios moleculares y genéticos demuestran que los ciliados están bastante alejados de todo el clado que da origen al reino Animalia. La teoría colonial es la que actualmente es más aceptada. Originalmente fue propuesta por Haeckel en 1874 y recibió aportes adicionales de varios autores. Haeckel propone que la ontogenia recapitula la filogenia de cada grupo, es decir, cuando uno observa el desarrollo ontogénico, es decir, desde huevo hasta adulto, desde el cigoto hasta el adulto, puede ver en los cambios que van apareciendo a lo largo de ese desarrollo ontogénico la historia abreviada de todo el desarrollo filogenético de ese organismo. Entonces, si el primer estadio es unicelular, es una sola célula que es el cigoto, significa que evolutivamente todos los seres vivos derivan de formas unicelulares. Y según cómo se va produciendo ese desarrollo a través de distintos estadios con diferentes formas, cada una de esas formas es el equivalente a un antepasado filogenético. Eso es la base de la idea de la teoría de la recapitulación de Haeckel. Con esta teoría en mente, él propone el origen colonial de los metazoos y asume que la forma ancestral tuvo que ser un flagelado colonial con forma de esfera hueca, tal como se observa en muchos de los estadios del desarrollo ontogénico de los animales, que es una blástula hueca. Tiene su correlato dentro de los protistas actuales en las formas coloniales que se observan como Volvox, por ejemplo, una esfera hueca de células que presentan cierto grado de diferenciación, algunas que son encargadas de la nutrición y otras de la reproducción. Entonces, tomando eso como modelo, él propone que el ancestro de todos los animales era ese organismo hipotético al que denominó Blastea, con forma de esfera hueca, planctónico, con un eje anteroposterior definido y con cierto grado de diferenciación entre células somáticas y reproductivas. Ese organismo hipotético denominado Blastea pasa a un siguiente estadio que denominó Gastrea y que sería comparable a el estado de gástrula que se observa en los animales durante el desarrollo ontogénico. Es decir, por medio de una invaginación se forman dos capas celulares, una externa y otra interna, una abertura, que sería el equivalente al blastoporo que se observa en las gástrulas, o la boca primitiva de ese organismo hipotético que es la gastrea, y que en la actualidad se asemejaría a la estructura en saco ciego que presentan los cnidarios, con una epidermis y una gastrodermis con una sola abertura que es la boca.
y que continuaría teniendo una existencia planctónica. Posteriormente, esta forma bentónica o desplazamiento en el fondo, se iría produciendo un proceso de cefalización y adquisición de simetría bilateral. Esta teoría tuvo algunas variantes, como en cuanto a la característica de la gastrea entre la idea original de Haeckel y la que propone Meshchenikov. Él sugiere que esa gastrea, en vez de ser hueca, tendría que ser maciza, como ocurre en el... ¿Ahora sí, seguimos? Sí, profe, ahí se ve bien. Ok. Entonces, estábamos hablando de la teoría colonial y las diferencias que había entre la propuesta original de Haeckel, que sostenía una gastrea, un estadio de gastrea hipotético, hueco, y la de Meshchenikov, que proponía que esa gastrea tendría que ser maciza. ¿Por qué? Porque la mayoría de los grupos basales de los integrantes del reino Animalia tienen este tipo de gastrula. ¿Recuerdan los distintos tipos de gastrulación que vieron con la profe Echeverry? Los distintos tipos de blástulas y de gástrulas que hay. Bueno, en las formas más primitivas las gástrulas son macizas. Entonces, ese estadio de gastrea en el desarrollo filogenético del reino Animalia tendría que ser macizo y no hueco como proponía Haeckel. Las evidencias obviamente son las similitudes con los estadios ontogénicos que presentan los animales, pero las objeciones que se le realiza es que dentro de los protistas, dentro de los protistas actuales, digamos, los que presentan ese tipo de organización, como se observa en Volvox, son todos el grupo de los clorófitos que están claramente emparentados con las plantas, pero no dentro de los clados más cercanos a los integrantes del reino Animalia. Es decir, el grupo hermano de Animalia, el de los cuanoflagelados, ninguno de los representantes actuales tienen ese tipo de organización. Si bien hay varias especies que son coloniales, ninguna de las colonias manifiestan ese tipo de organización que propone la teoría colonial. ¿Está? Entramos a las características propias de las esponjas, o Phylum Parazoa, como también se lo conoce. Porífera o Parazoa son sinónimos, pueden utilizar cualquiera de los dos términos. ¿Cuáles son esas características generales? Se trata de organismos multicelulares, pero sin tejidos definidos, es decir, el conjunto de células que presentan se encuentran en un nivel que corresponde al de agregados de células. Pueden ser de simetría radial, las formas más simples y más pequeñas, o asimétricas en las formas más grandes y complejas. Si bien todos los adultos son sésiles, presentan larvas que son nadadoras, planctónicas. Y todo el cuerpo del adulto está construido en base a un sistema filtrador con distintos grados de complejidad en cada uno de los grupos. El tamaño que pueden alcanzar varía desde el tamaño de un grano de arroz, de unos menos de 1 centímetro, hasta casi 2 metros de diámetro. Todos son exclusivamente marinos porque necesitan filtrar agua para poder crecer, tanto en ambientes marinos como dulzacuícolas. ¿Cómo se organiza el cuerpo de una esponja? En 3 capas celulares, y hablamos de capas, no de tejidos, recuerden eso. La capa más externa corresponde al pinacodermo. Y
está formada por dos tipos celulares, los pinacocitos y los porocitos. Por debajo del pinacodermo vamos a encontrar un mesohilo o mesénquima, como también se lo llama, que es una matriz gelatinosa con distintos tipos de proteínas, con distintos tipos de células ameboides y el material que forma el esqueleto de las esponjas, que pueden ser de naturaleza variada, como vamos a ver ahora. Y más internamente, un coanodermo formado por un tipo de célula que es el coanocito, que recubre las cavidades internas que presentan las esponjas. Una de esas cavidades es el atrio o espongocele, o distintos tipos de canales o cámaras, como aparecen en las formas más complejas. Bien, el pinacodermo tiene por función protección y fijación al sustrato. Recuerden que todos los poríferos adultos son sésiles, tienen que estar fijos a un sustrato, y esa fijación se logra mediante el pinacodermo, que es el encargado de adherir el cuerpo de la esponja a esos sustratos. Los pinacocitos se caracterizan por ser células de tipo pavimentosas, aplanadas, y recubren tanto la superficie externa en las formas más simples como varios de los canales internos en las formas más complejas, donde la pared corporal se pliega de distinta manera. Entonces todos los lugares por donde ingresa el agua, los canales por donde ingresa, va a estar recubierto de esos pinacocitos, formando lo que se denominan endopinacocitos. Al no ser un tejido, no va a haber una lámina basal como tienen todos los epitelios, ni tampoco va a haber los tipos de uniones celulares que se observan en un tejido epitelial. Acá las células están juntas, pero no unidas a través de uniones celulares. Y el otro tipo de células son los porocitos, que como su nombre lo indica, tienen un poro o canal que atraviesa la célula de lado a lado, y son las que permiten que ingrese el agua al cuerpo de la célula. La luz, la abertura de ese porocito es regulable, porque la célula en sí tiene propiedades contráctiles de modo tal que puede agrandar o achicar la abertura de ese poro, y de esa forma regular la cantidad de agua que ingresa al cuerpo de la esponja. En el mesohilo, como dijimos, tiene una matriz proteica con distintos tipos de células, más el material esquelético de la esponja, que puede ser de naturaleza variada. Puede estar formado por espículas sólidas de sílice o carbonato de calcio y fibras de una sustancia orgánica que es la espongina, o ambas a la vez, espículas y fibras de espongina. Y entre las células que presentan, que son muy variadas, hay algunas que son los arqueocitos, que son totipotentes y dan origen a todos los otros tipos celulares de la esponja. Además, vamos a encontrar células fijas, que son los colenocitos y los lofocitos, que son las encargadas de producir fibra de colágeno, y el material proteico que forma esa matriz proteica del mesohilo. También van a estar los esclerocitos, que son los responsables de formar las espículas, tanto silíceas como calcáreas, y los espongocitos, que son los que van a formar las fibras de espongina cuando están presentes. Y un conjunto de células ameboides que se denominan amebocitos, que intervienen en la captura del alimento y digestión del mismo. Además, rodeando las aberturas que presentan las esponjas, van a haber células contráctiles, que son los miocitos.
En el coanodermo vamos a encontrar un tipo particular de células que son los coanocitos, que en su morfología son casi idénticos a los coanoflagelados, es decir, un cuerpo celular ovoide con un flagelo y en la base del flagelo un collar o coana formado por microvellosidades. El movimiento del flagelo es el que va a producir la corriente de agua que va a atravesar el cuerpo de la esponja. Y la coana va a participar en el proceso de alimentación capturando las partículas de alimento más finas y la materia orgánica disuelta en el agua. Las partículas más grandes van a ser capturadas por los amebocitos que están en el mesohilo y las más finas por las microvellosidades que conforman ese collar. Pero además de la alimentación, también intervienen en la reproducción, como vamos a ver en un rato. ¿Cuáles son los componentes del esqueleto de las esponjas? Las espículas y las fibras de espongina. Las espículas, según su naturaleza química, puede ser de carbonato de calcio o de sílice. Hay toda una variedad de formas y tamaños y tienen mucha importancia para la taxonomía de las esponjas, y las fibras de esponginas están constituidas de un material proteico similar al colágeno. Las fibras de espongina se originan de los espongocitos, como dijimos anteriormente. Para formar una fibra, varios espongocitos tienen que alinearse y cada uno de ellos va a formar un pequeño segmento de la fibra de espongina. Y a medida que ese pequeño segmento va creciendo, se va uniendo al segmento formado por el espongocito vecino. Cuando uno observa el microscopio, observa de esta forma, es decir, un entramado de fibras muy ramificado y complejo que forma la trama que da sostén al cuerpo de la esponja. En muchas especies, todo el esqueleto está formado solamente por fibra de espongina, como eran las antiguas esponjas de baño, formadas exclusivamente por fibra de espongina y sin espícula. Y en otros está mezclado con espículas silíceas. Las espículas, entonces, según su naturaleza química, pueden ser de sílice o carbonato de calcio, y según su tamaño se clasifican en microescleras y megascleras. Pero también hay toda una clasificación basada en el número de ejes que presentan. En ese caso se habla de espículas con el sufijo axónida, monoaxonas o monoaxónidas, triaxónidas, tetraxónidas o poliaxónidas, o en el número de radios o puntas que presentan. En este caso se utiliza el sufijo actina, monoactina, biactina, triactina o hexactina, es decir, según cuántas puntas presente. La variedad de formas que pueden adquirir las espículas, tanto de carbonato de calcio como de sílice, es sumamente variable, por eso la importancia que tiene para la taxonomía, la identificación de las distintas especies y grupos de esponjas. Bien, ¿cómo se forman las espículas? Varía según se trate de una espícula calcárea o una espícula silícea. Las espículas calcáreas se forman de manera extracelular y para cada eje de la esponja interviene un par de esclerocitos. Es decir, a partir de un escleroblasto se origina un par de esclerocitos, una célula de ese par se va a comportar como célula fundadora, va a ser la que comienza la formación y determina la longitud del eje, y la otra como célula cebadora, que es la que va a aportar material extra para el engrosamiento del eje. Y en las espículas silíceas, en cambio, el proceso de formación es interno. Se origina sobre un eje filamentoso de material orgánico
sobre el cual se deposita el sílice dentro de vacuolas. Es decir, en las calcáreas es un proceso de formación externo, en la silicia el proceso de formación es interno. En cuanto a la forma que pueden adoptar las esponjas en su organización, se distinguen tres tipos corporales o tres formas corporales. La más simple se denomina asconoide o forma o tipo ascon. Son las de tamaño más pequeño, los más grandes pueden llegar hasta los 10 centímetros, todas tienen simetría radial, pueden crecer aisladas, pero lo más habitual es que aparezcan creciendo de manera agrupada, con la base de los tubos fusionadas, con un mesohilo muy poco desarrollado, muy delgado, y con los porocitos formando los ostíolos o poros dermales. El coanodermo se ubica tapizando toda esta cavidad interna que es el atrio o espongocele, y el agua se libera por la abertura de ese atrio o espongocele que se denomina ósculo. Entonces, el recorrido del agua va a ser ostíolos, atrio, ósculos. Como lo ven acá, ostíolos, atrio y ósculo. El ejemplo más representativo de este tipo de esponja es el género Leucosolenia. El siguiente en el grado de complejidad son las esponjas de tipo ciconoides, o la forma corporal ciconoide, o tipo cicon, como se los denomina, donde se observa un plegamiento de la pared corporal con invaginaciones de la superficie externa hacia el interior y evaginaciones del interior hacia afuera, de modo tal que queda una alternancia de canales incurrentes por donde ingresa el agua, tapizados de pinacocitos, y canales excurrentes o radiales que están tapizados de coanocitos. A pesar de ese plegamiento que presenta la pared corporal, mantienen todavía la simetría radial y en general también el tamaño que alcanzan es bastante reducido, unos pocos centímetros. Pero la eficiencia del bombeo aumenta considerablemente. ¿Por qué? Porque este plegamiento hace que la superficie de coanodermo aumente de manera bastante considerable en relación a la forma asconoide. Entonces, ¿cómo va a ser el recorrido del agua en este tipo de esponjas? El agua va a ingresar por los poros dermales, pasa a los canales incurrentes, de allí a través de unas aberturas que se denominan prosópilos, ingresan a los canales radiales o flagelados, porque allí se ubican los coanocitos, transcurren por esos canales radiales y salen a través de una abertura que se denomina apópilo hacia el atrio o espongocele y de allí al exterior a través del ósculo. Y el tercer tipo de esponja, el más complejo, es el tipo leuconoide o tipo leucon, donde el grado de plegamiento es aún mayor. Eso permite que la cantidad de cámaras flageladas que se produzcan por centímetro cúbico sea de varios miles, es muy grande, muy alto, y esto permite que el volumen de agua filtrado sea muchísimo mayor que en las dos formas anteriores, de modo tal que en este tipo de esponja vamos a encontrar el máximo tamaño que pueden presentar las esponjas actuales. El mesohilo está muy engrosado por el enorme desarrollo que tienen estas cámaras flageladas que se dispersan dentro de ese mesohilo y se comunican entre sí por un complejo sistema de
canales tanto incurrentes como excurrentes. En general, la abertura central que corresponde al atrio está bastante reducida y es reemplazada por una serie de canales excurrentes que comunican en distintos puntos de la superficie de la esponja por numerosos ósculos. Entonces, en este sistema, el recorrido del agua va a ser ingresar por los poros térmicos, de allí pasa una serie de espacios subepidérmicos que están rodeando todo el cuerpo de la esponja. De esos espacios subdérmicos van a pasar a los canales inhalantes, que por lo general son ramificados. De los canales inhalantes van a ingresar por los prosópilos a las cámaras flageladas, salen de las cámaras flageladas por los apópilos hacia un sistema de canales exhalantes que se van reuniendo hasta alcanzar un ósculo. Es decir, es un recorrido bastante más complejo, pero esa complejidad le permite filtrar un volumen mucho más grande de agua. Cuanto más agua filtran, van a obtener del medio y por lo tanto... Bien, esas son las formas corporales según su grado de complejidad, pero según el hábito de crecimiento o el tipo de crecimiento que tengan, reconocemos distintos tipos de esponjas. Algunas con crecimiento erecto, en forma de tubo recto hacia arriba, otras con crecimiento ramificado o arborescente, algunas que crecen formando una costra sobre el sustrato, en ese caso se denomina un crecimiento de tipo incrustante, y otras que crecen perforando el sustrato sobre el que crecen. Por eso se habla de un tipo de crecimiento perforante. En este caso hay una familia, que es la familia Cleonide, que crece sobre los corales, principalmente perforando el exoesqueleto de los corales. Las células del pinacocito liberan una sustancia ácida que va degradando el carbonato de calcio de los corales, y a medida que lo va degradando va generando un hueco, una oquedad, donde comienza a crecer la esponja. Y en vez de crecer recubriendo la superficie, como ocurre en las esponjas de crecimiento incrustante, crecen penetrando en el interior de los corales o de las rocas sobre las cuales crecen. También crecen sobre las valvas de los moluscos, que está formado por carbonato de calcio también. ¿Cómo es el proceso de alimentación de las esponjas? Ok, ¿se escucha ahora o no se escucha? Profe, buen día. Lo anterior de los tipos de crecimiento yo no escuché nada porque se escuchó todo entrecortado. No sé los chicos, pero yo no escuché nada. ¿Estos tipos de crecimiento? Claro, le escuché todo entrecortado. Ok, esto es un tipo de crecimiento erecto, en forma de tubo recto hacia arriba. Esto es arborescente o ramificado por la forma que adopta, similar a un árbol. Esto es un crecimiento incrustante porque va recubriendo la roca sobre el cual crece. Y esto es perforante porque en vez de recubrir, como ocurre acá, crece hacia el interior perforando la roca. Básicamente eso fue lo que comenté. Gracias, profe. Ok. Bien, pasamos a la alimentación. La alimentación va a depender de la corriente de agua que ingrese y se produce por fagocitosis. En la corriente de agua va a arrastrar las partículas que contiene, las partículas alimenticias y también los sedimentos. La abertura de los ostíolos o de los poros dermales va a condicionar qué tipo de partículas va a ingresar a ese sistema
de cámaras y canales que presentan. Normalmente la abertura de los ostíbulos tiene un diámetro promedio de 50 micras, por lo tanto las partículas mayores a 50 micras no van a poder ingresar y van a quedar afuera. Las de tamaño inferior a 50 micras van a ingresar a este sistema. Las de mayor tamaño van a ser capturadas a lo largo de los canales que presentan, a medida que ingresan, por los amebocitos del mesohilo. Pero las más finas van a ser captadas por las microvellosidades de los coanocitos. No importa si un coanocito o un amebocito captura una partícula alimenticia. Ambos tienen la capacidad de digerir, por un lado, esas partículas alimenticias, pero también de transferirlas a otras células. Esa partícula fagocitada, en vez de ser digerida por la misma célula que lo fagocitó, puede ser transferida a otra para que esa otra célula complete el proceso de digestión. Entonces hay todo un sistema de transferencia de vesículas de una célula a otra. De esa forma se logra la coordinación entre los distintos tipos celulares. Y los desechos son eliminados con la misma corriente de agua que abandona el cuerpo de la esponja a través del ósculo. Hay un grupo de esponjas que se incluye dentro de la clase de Hemospongia en la familia Cladorhisidae, que son habitantes de aguas muy profundas y que se caracterizan por carecer de coanocitos. No tienen coanocitos. ¿Por qué no tienen coanocitos? Porque no los necesitan, porque no se alimentan por filtración. Son esponjas carnívoras, entonces tienen su superficie corporal recubiertas de espículas en forma de ganchos. Entonces, cuando una presa del tamaño adecuado roza la superficie de estas esponjas, quedan enganchados por estas espículas. Una vez que quedan enganchados, los coanocitos comienzan a recubrir el cuerpo de esa presa que quedó enganchado y comienzan a digerirla, los amebocitos que forman parte del cuerpo de esta esponja. Entonces, la forma que adopta este grupo de esponjas es totalmente diferente a las que habitualmente se observan. Disculpe, profe. ¿Sí? Sí, le hago una consulta. ¿Este tipo de esponjas no tienen coanocitos? ¿Escuché? ¿O escuché mal? No tienen coanocitos, no. Ah, porque porque no utilizan un sistema de filtración. No tienen coanocitos, tampoco tienen espongocele. El espongocele o el atrio solamente existen las que filtran agua para eliminar el volumen de agua filtrado. En este caso, no filtran agua. Por lo tanto, tampoco existe espongocele. Sí existe un sistema bastante ramificado, como pueden ver en esta forma. ¿Para qué? Para aumentar la superficie que está recubierta con las espículas en forma de gancho, que son las que le van a permitir enganchar a las presas que entran en contacto con esa superficie. Entonces sí, una vez que las enganchan, los amebocitos las recubren, las digieren y de esa forma se alimentan. Son esponjas carnívoras, no filtradoras. ¿Cómo se realiza el proceso de excreción e intercambio gaseoso? Por difusión de cada una de las células. Normalmente se aprovecha la misma corriente de agua que trae el alimento para eliminar tanto los productos nitrogenados, que principalmente es amonio como resultado del proceso de excreción, y el dióxido de carbono, que es el desecho que se produce de la respiración celular. En las esponjas de agua dulce se observa
células con vacuolas contráctiles, pero intervienen principalmente en el mantenimiento de la osmorregulación y no tanto de la excreción. En cuanto a la irritabilidad, la respuesta ante estímulos, no se pudo demostrar hasta el presente la existencia de células de tipo neuronas. Por lo tanto, tampoco hay nada parecido a lo que sea un órgano sensorial. Sin embargo, sí se observa la capacidad de responder ante determinados estímulos, sustancias presentes en el medio o estímulos mecánicos, por ejemplo, mediante la apertura y cierre de ostíbulos y ósculos que cambian o pueden redirigir o modificar la dirección del flujo del agua. Pero las principales células encargadas de esa respuesta son los miocitos que están presentes en el mesohilo. En cuanto a la reproducción, están bien desarrollados los dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual. En la reproducción asexual se observa formación de gemas, es decir, gemación, fragmentación. Todas las esponjas tienen un alto poder de regeneración, por lo tanto cualquier fragmento que se produzca, ya sea de manera accidental o no, en el cuerpo de una esponja, cada uno de esos fragmentos va a tener la habilidad de originar y desarrollar un individuo completo. Y otro mecanismo ya bastante más elaborado y que sirve no solo como mecanismo de reproducción, sino también de dispersión, es la formación de gémulas. Por otra parte, en la reproducción sexual no vamos a observar gónadas definidas. Las esponjas pueden ser monoicas o dioicas según tengan los dos sexos o uno solo en el mismo individuo, y en todos los casos hay formación de estadios larvales que ya los vamos a ver. Las gémulas que les dije dentro de los tipos de reproducción asexual se observan principalmente en las esponjas de agua dulce y están conformadas por una masa central de arqueocitos. Recuerden que los arqueocitos son células totipotentes que pueden originar todos los otros tipos celulares. Se forman en el mesohilo de la esponja. Esa masa de arqueocitos se rodea de una serie de escleroblastos que van a formar una cubierta protectora. En algunos la conformación de esta cubierta protectora es variable. En algunas formas hay una membrana interna formada por fibras de espongina, rodeada de una pared de espículas, de un tipo particular de espículas que se denominan anfidiscos, y que dejan una abertura que se denomina micrópilo. En otros tipos de esponja solamente vamos a encontrar la membrana de espongina sin los anfidiscos. Eso es un carácter que varía entre las distintas especies. La forma de estos anfidiscos también es muy variable, pero todos se caracterizan por tener un eje central con dos discos en los extremos, que puede ser un disco liso, ornamentado, con puntas. Es carácter sumamente variable y de importancia taxonómica. Cuando uno lo mira en el microscopio, en vista polar, o sea, desde acá arriba, lo que ve es esta forma así circular, con la abertura acá en el medio, que es la abertura del micrópilo. En un corte longitudinal tendría esta organización. Acá en el medio la masa de arqueocitos, y esto la pared de la gémula formada por los anfidiscos y la membrana interna, que es esa más oscura que se nota ahí. Esto, como dijimos, se forma en el mesohilo y por lo tanto va a quedar, así como ven acá, todas estas pelotitas que ven, es la cantidad de gémulas que se forma en el entramado del endoesqueleto de este ejemplar de Drulia, que es una esponja que habita acá en nuestra zona. En este estado
las gémulas pueden soportar condiciones de congelamiento y de desecación de los cuerpos de agua. Y una vez que se desecan, el cuerpo de la esponja por lo general se desintegra, las espículas quedan en el sedimento, pueden ser transportados por las patas de los animales o de las aves de un lugar a otro, o incluso por acción del viento. Y cuando regresan las condiciones ambientales favorables, se activan la masa de arqueocitos que está en el interior, con esa actividad disuelven la cubierta que cierra la abertura del micrópilo, migran hacia el exterior y comienza el proceso de diferenciación celular para dar origen a una nueva esponja. En la reproducción sexual, como dijimos, hay esponjas que son hermafroditas y otras que son dioicas, es decir, hay esponjas que son machos y otras que son hembras. En las hermafroditas, generalmente el momento de producción de óvulos y de espermatozoides no son sincrónicos, sino que se producen en distintos momentos. Antes de seguir con esto, no se entendió bien la parte de formación de la gémula. Es el proceso de formación o de germinación de esa gémula al momento de recobrar las condiciones favorables. Si es el de formación, dijimos que se forman en el mesohilo de la esponja. ¿Cómo se forma? Agrupándose un conjunto de arqueocitos que son las células totipotentes. Esos arqueocitos van a formar una masa que se van a rodear de escleroblastos, que son los responsables de formar las espículas y la membrana interna de espongina. Eso va a formar la cubierta protectora de la gémula, que no va a estar totalmente cerrada, sino que va a presentar una pequeña abertura que es el micrópilo. Una vez que está conformada esa gémula, es muy resistente a las condiciones adversas, tanto de congelamiento como de desecación, y eso es lo que le permite sobrevivir a la época desfavorable, pero al mismo tiempo, y debido a que el cuerpo de la esponja materna generalmente se desintegra una vez que muere, al quedar libre esas gémulas pueden ser transportadas por los animales. Una vez que recuperan las condiciones ambientales favorables, se activan los arqueocitos que están encerrados en su interior, liberan unas enzimas que disuelven la abertura del micrópilo que estaba cerrada y pueden salir por allí originando una nueva esponja a través de un proceso de diferenciación celular, ¿no?, que van a dar origen a los distintos tipos celulares que tiene esa esponja en particular. Básicamente ese es el mecanismo de funcionamiento de estas gémulas. En la reproducción asexual, la reproducción sexual, entonces estábamos en que en las especies que son hermafroditas, el momento de producción de gametas femeninas y masculinas no es sincrónico, sino que se producen en distintos momentos. En algunas, primero los óvulos y después los espermatozoides, en otras al revés. Pero generalmente en distintos momentos para evitar la autofecundación, de modo tal que se aseguran de esa forma que exista una fecundación cruzada. Los espermatozoides siempre se originan a partir de los coanocitos. En cambio, los óvulos pueden formarse tanto de coanocitos como de arqueocitos. En el proceso de espermatogénesis, los coanocitos pueden transformarse en quistes espermáticos o en cámaras, todas las cámaras de todos los coanocitos de una determinada cámara puede transformarse en conjuntos en espermatozoides, previo paso por un proceso de espermatogonia, que son las que van a sufrir
la meiosis para originar los espermatozoides, o bien pueden migrar hacia el mesohilo y una vez que están en el mesohilo, allí recién transformarse en espermatogonia y dar origen a los espermatozoides. Los óvulos también pueden originarse, como dijimos, tanto de coanocitos como de arqueocitos. Lo más habitual es que se originen a partir de arqueocitos. De cualquiera de las dos formas, necesitan rodearse de una capa de trofocitos que son las células nutricias. ¿Por qué? Porque necesitan acumular una suficiente cantidad de alimento. Entonces, lo que se observa es cada óvulo en formación se rodea de una capa importante de trofocitos que son fagocitados por ese óvulo, de modo tal que el crecimiento del óvulo es bastante considerable. Es muy fácil reconocerlo en los cortes histológicos por el tamaño que alcanzan, bastante mayor al de los demás tipos celulares. ¿Por qué? Porque necesitan llenar su citoplasma de reserva de alimento. ¿Cómo se va a producir la fecundación? En algunos hay fecundación externa, es decir, que tanto espermatozoides como óvulos son liberados por la corriente de agua que abandona la esponja por el ósculo. Cuando ocurre esto hay una sincronización, de modo tal que gametas masculinas y femeninas se liberen al mismo tiempo, y en otras hay fecundación interna. En el primer caso se habla de esponjas ovíparas porque liberan los óvulos al exterior, y en el segundo caso se habla de esponjas vivíparas porque la fecundación es interna y lo que se libera son las larvas una vez que se forman. En estas con fecundación interna, el óvulo permanece en el mesohilo. Se liberan solamente los espermatozoides y esos espermatozoides ingresan con la corriente de agua que ingresa por los ostíolos, ¿no? Una vez que ingresa, esos espermatozoides son capturados por los coanocitos del coanodermo. Ese coanocito se transforma en una célula de transferencia o célula transportadora. Los óvulos pueden ubicarse adyacentes al coanodermo, como se observa en esta situación, o permanecer alejados del coanodermo en el mesohilo. No importa cuál sea la situación, el coanocito que captura el espermatozoide pierde sus flagelos, se transforma en esa célula transportadora o de transferencia y se dirige hasta el óvulo donde transfiere el espermatozoide encerrado en su vacuola como resultado del proceso de fagocitosis, de captura del espermatozoide que hizo. Bien. De esa forma, entonces, tenemos una fecundación que es indirecta. ¿Por qué? Porque el espermatozoide no fecunda directamente al óvulo, sino que lo hace a través de esa célula transportadora que es el coanocito que participó en la captura de ese espermatozoide. Después de la fecundación va a haber un desarrollo de la larva, que puede ser de dos tipos: anfiblástula o parenquímula. La larva anfiblástula es el nombre blástula le está haciendo referencia a una larva de tipo hueca, donde se reconoce un extremo flagelado formado por células pequeñas que se denominan micrómeros y otro no flagelado con células más grandes que son los macrómeros. Ahora bien, ¿recuerdan la clase donde vieron los tipos de blástulas y gástrulas? Normalmente, en el desarrollo de los otros grupos de animales, las macrómeras son las que se invaginan y dan origen al endodermo, y las micrómeras son las que permanecen por afuera y dan origen al ectodermo.
En cambio, acá observen lo que sucede con macrómeras y micrómeras. Las micrómeras son las que van a invaginarse y dar origen al coanodermo, a la capa más interna del cuerpo de la esponja, y las macrómeras van a permanecer por fuera, dando origen al pinacodermo de la esponja adulta. En la larva parenquímula, el nombre parénquima le está haciendo referencia a que se trata de una larva maciza, sin cavidad interna. En este caso, observamos la cubierta externa de esa larva va a estar formada por micrómeros flagelados. Esa larva es liberada al agua a través del ósculo, tiene una existencia planctónica bastante corta, se aleja un poco del cuerpo materno, luego cae al fondo, y allí, una vez que se asienta en el fondo sobre un sustrato adecuado, las células externas que son flageladas pierden los flagelos y se desplazan hacia el interior para formar los coanocitos, es decir, dan origen al coanodermo. Y las células que formaban parte de ese parénquima interno de la larva son las que van a migrar hacia afuera para formar el coanodermo y las células del mesohilo. ¿Cómo vamos a clasificar a las esponjas? Hay, cuando lean la bibliografía van a ver que hay varias posturas, varias propuestas de clasificación del filum. En todos los grupos van a ver que la taxonomía va cambiando constantemente y las propuestas taxonómicas de cómo clasificarlos van variando. Nosotros vamos a considerar esta clasificación que es más conservadora si se quiere, pero ayuda más a clarificar los distintos tipos de esponjas. Un filum, que es el filum porífera, con 3 clases: clase calcárea, hexactinélida y demospongia. La clase calcárea está formada por esponjas exclusivamente marinas, que pueden ser de tipo ascon o sicon, con esqueleto formado por espículas de carbonato de calcio. La morfología de las espículas es variable, pero nunca van a formar espículas de 6 radios o 3 ejes. Pueden ser de 1, 3 o 4 y no se diferencian en macro y microescleras. En la clase hexactinélida, que son llamadas esponjas vítreas, ¿por qué? Porque su esqueleto está formada por espículas de sílice con 6 rayos o 3 ejes que se cruzan en 90 grados y siempre con macro y microescleras, es decir, esponjas grandes que se suelen fusionar formando un entramado muy característico. Cuando miran el esqueleto de una esponja hexactinélida, enseguida se dan cuenta de ese enrejado que forman las macroescleras, y la apariencia que tiene ese enrejado es como estar formado por fibras de vidrio, debido a la naturaleza química de esas espículas. Estas esponjas crecen todas en fondos marinos a gran profundidad, entre 400 y 900 metros, y se caracterizan por una organización de tipo sincitial, tanto del pinacodermo como del coanodermo. Estructuralmente se considera que son ciconoides o leuconoides, pero los rasgos distintivos son la organización sincitial y las espículas de 6 radios de sílice. Y la última clase, la clase de demospongia, que incluye al mayor número de especies de esponjas, y son las únicas que colonizaron ambientes dulceacuícolas. Podemos encontrar esqueletos formados solamente por fibras de espongina, como en las esponjas de baño, o
espongina y espículas de sílice, pero nunca en número de 6 radios. La morfología de las espículas también es sumamente variable, pero nunca vamos a encontrar exactinas. Todas son de tipo leuconoides y habitan en todas las profundidades, de agua somera a grandes profundidades. En cuanto a su posición filogenética, hay coincidencia en que forman uno de los clados más basales de los animales y que derivan de protozoos coanoflagelados. Todas las pruebas bioquímicas, no solo la presencia de los coanocitos, sino las pruebas bioquímicas de datos moleculares y de ADN indican ese estrecho parentesco con los coanoflagelados. Pero constituye un grupo terminal porque no dejaron descendientes que derivaron hacia o que dieron origen a otros grupos de invertebrados. Se originaron como esponjas y permanecen como esponjas. Hay bastante coincidencia en que forman un grupo monofilético, aunque algunos sostienen que tienen un origen polifilético, sobre todo algunos que consideran que la organización sincitial de las hexactinélidas las separa de la organización celular de las calcáreas y las demosponjas. Eso está en discusión, no hay mucho consenso. Una revisión más reciente, basada en características del ARN ribosómico, demuestra que las demospongias están más cercanas filogenéticamente a las hexactinelas y las esponjas calcáreas tienen un origen diferente junto con un grupo que antes estaba incluido dentro de las demospongias, que son las homoscleromorfas, que es un grupo de esponjas marinas muy particulares, cuya posición está bastante discutida, pero bueno, esto se lo muestro como ejemplos de las discusiones que hay acerca de la filogenia del grupo. La postura de la cátedra es tomar solamente 3 clases, demospongias, calcáreas y hexactinélidas.